ver si me van a ayudar ustedes también para yo también crecer más en español. Y les exhorto que hablen a sus niños, los que se están criando aquí, háblenles en español porque es un privilegio, es un placer poder domar los dos idiomas, poder compartir el Evangelio, imagínense, en el inglés con sus amigos y en el español con el mundo de habla hispana. Así que háblenle a sus niños en español. Quiero compartir en esta tarde, creo que dije mañana, antes siempre se me confunde eso. Quiero compartir con ustedes en esta tarde, no sé si eso fue el micrófono, compartir en esta tarde un mensaje que es basado en uno de los estudios que he dado en el grupo de jóvenes que nos reunimos los miércoles a las 7 aquí. Y traigan sus hijos o hijas del sexto grado hasta el 12. Hemos compartido, estamos viendo ahora a través de nuestros estudios, estamos tratando sobre la mente cristiana. La mente cristiana o la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener una mente cristiana? Bueno, la mente cristiana, sabemos que nuestro ejemplo y nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fiel ejemplo, Él es el maestro que debemos de tratar de imitar a todo lo que Él enseñó y todo lo que Él ha mandado. Nosotros debemos de ser obedientes a Él. Entonces, lo que estamos tratando de cultivar o enseñar o permitir que la palabra de Dios cultiva en nuestros jóvenes o en nosotros la mente que piensa en luz de la palabra de Dios. Sabemos que en el mundo de hoy hay una batalla grande para la mente de nuestros jóvenes. Y no solo de nuestros jóvenes, pero también la de nosotros también. Podemos pensar ahora ahí donde está sentado en múltiples tópicos, ¿se dice? Sí. Tópicos. Podemos pensar en muchas cosas en que el mundo está tratando de batallar por nuestra mente hoy. Y sabemos, porque la Biblia nos dice que Satanás está obrando para hacer o cultivar una cultura donde nuestros pensamientos y lo que pensamos sobre varios asuntos y tópicos grandes y pequeños. Pero sabemos que Satanás está orando para cultivar una cultura de pensamientos que están alejando más y más cada día de la manera que Dios ha dicho que debemos de pensar. No importa por dónde vamos, si es por el televisor, si son por las amistades en las escuelas o en los trabajos, porque es un mensaje que compartí con los jóvenes, pero nos cae a todos nosotros los adultos también. A veces cuando hablo con los muchachos jóvenes, me miran y me dan una mirada como que, ¿qué va a entender usted de esto? Usted como que nunca fue mi edad, ¿eh? Nos ven y nos ven viejos, aunque no estoy tan viejo todavía, pero nos ven viejos y piensan que nosotros nunca fuimos jóvenes, que nosotros no pasamos por similares experiencias. O a veces vemos los jóvenes ven a los adultos y dicen, ellos no entienden la presión que yo tengo en la escuela. Pero similarmente nosotros tenemos presiones en nuestras amistades y muchas veces en nuestras familias que no conocen a Cristo, que no quieren oír. Yo me recuerdo la historia de mi papá. Ellos son de Colombia, yo nací aquí, nunca he ido a Colombia, pero tengo mucho familiar en Colombia que no son creyentes. Y mi mamá me ha contado sobre los familiares de mi padre allá que no lo conocen, que cuando vienen o visitan o cuando él va para allá, no quieren que vayan donde ellos porque saben que él va a ir a compartir el Evangelio. Que sabe que si él va a ir, él va a hablar de Jesús, va a hablar de la vida, de la vida cristiana. Y no quieren oír de eso. Sin embargo, él sigue fuerte y seguía fuerte y
cuando se le presentaba la oportunidad para predicar, para compartir el Evangelio, lo compartía. Pero esas son presiones que sentimos nosotros como adultos hoy, en el trabajo mío. Es un trabajo que los dueños son judíos. Y es muy limitado lo que se puede compartir en cuanto al Evangelio de Cristo Jesús. En muchos lugares hoy donde se trabaja no se permite ningún hablar sobre la Biblia o de ser cristiano, de hablar de Cristo o hablar del Evangelio. Pero esta mentalidad que existe en el mundo de hoy es una mentalidad satánica, no se puede decir de otra manera. Miramos en las noticias, en el televisor, en nuestros teléfonos, que está tan al abierto, está disponible para nosotros ver esta mentalidad satánica. Y es una que se ve tan al abierto como se ve ahora tan al abierto en la mente de criminales, ¿right? que roban o que usan drogas o de matar a otra persona, pero no solamente eso, esos son hechos que se ven al común ahora en las noticias. Pero esa mente satánica de la que hablo no es tan allá a ese extremo, es sutil. No son de esos pensamientos, aunque abundan de esos pensamientos también, pero la táctica de Satanás es más sutil. Estamos en una guerra espiritual, una guerra para la mente cristiana. Y la guerra más peligrosa en la que uno puede participar es la guerra que no se ve. La guerra que no se ve. Es el enemigo infiltrando en terreno, vestidos no en armadura del enemigo, ni en ropa de guerra, sino el enemigo que entra calladito. Y se entra calladito para tomarnos de sorpresa y para poder hacer el daño máximo. La Biblia, ¿qué nos dice de Satanás? No nos dice que es un monstruo rojo con cola larga, con cachos, que si lo vemos en la calle nos vamos corriendo. Pero ¿qué dice la Biblia de Satanás? Dice la Biblia de Satanás que él se disfraza como ángel de luz. Lo vemos en 2 Corintios 11 al 14. 11:14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y pensemos en los asuntos de hoy que en ayer o en tiempos de ayer o años pasados quizás o años muy lejanos hubieran sido causa de gran estruendo, pero que hoy no lo es. Pensamos el homosexualismo y matrimonio de individuos del mismo sexo. Hoy es algo común. Y se ve por todos lados. El transgenerismo y los que se burlan de la imagen y creación de Dios. Está tan lleno la cultura hoy de esto que hasta uno se siente inconfortable que estamos hablando de esto aquí en esta casa. Pero se tienen que hablar estas cosas. Se burlan de la creación de Dios y del orden que Dios creó. La indoctrinación de nuestros hijos en las escuelas sobre asuntos sexuales. Años atrás en las escuelas donde hubieran hablado a nuestros hijos sobre asuntos sexuales, los padres se hubieran reunido y hubiera tremendo, ¿cómo se dice? Tremendo escándalo o protestas contra las escuelas. Y ahora las escuelas ni siquiera necesitan permiso para hablar a sus hijos sobre estos asuntos. Y vemos el aborto y la matanza de los niños en el vientre de las madres que abunda hoy. Estas son cosas que han entrado y se han normalizado, porque el enemigo no ha venido con trompetas sonando, sino que sutilmente en nuestros teléfonos, en nuestros televisores,
en nuestras conversaciones y en la presión de las relaciones que tenemos con vecinos o compañeros de trabajo o estudiantes en la escuela, toleramos estas cosas y se han vuelto medio normalizadas. No que la practiquemos, pero las hemos aceptado como cosas que son del día de hoy. Esos son solo unos ejemplos de lo que hoy en día se ha hecho aceptable en general. Pero ¿cómo es posible que hemos llegado a este extremo? ¿Cómo es que se permitió avanzar hasta tal punto en el mundo de hoy cosas que no hace mucho tiempo eran detestables? Y es porque hemos cedido terreno en el campo de batalla de nuestras mentes. Nos hemos, esta palabra, desensibilizado. ¿Desensibilizado? ¿Sí? Si no, muéstrame gracia. Deme gracia. Nos hemos desensibilizado a este modo de pensar porque el enemigo ha infiltrado a nuestra esfera de influencia. Pero la buena noticia es que Dios ha proveído su palabra y su espíritu que nos guían y nos encarrilan y transforman nuestra manera de pensar. La mente transformada puede descifrar los disfraces del enemigo. Y la mente transformada puede discernir entre el bueno y el mal y puede ser un soldado eficaz en la batalla contra el mal. Hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que solo hay dos maneras de ver al mundo: independiente de Dios o dependiente de Dios. No hay ninguna opción en la mitad. O vemos el mundo a través del lente de la palabra de Dios, o vemos el mundo a través del lente mundano, o el lente de Satanás. No hay un extremo, no hay otra opción ahí. Vamos a también entender que la palabra de Dios es el lente por cual nosotros como cristianos debemos de ver el mundo. Y vamos a aprender que si Dios nos guíe, debemos de comprometernos a ver la vida a la manera que Dios quiere que la veamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, y no van a estar en las pantallas, así que tienen que pasar esas páginas. Vamos a oír un coro de páginas, o en nuestros teléfonos, no sé. Pero 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 hasta el 5, les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Segunda Corintios 10, versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice así, ¿lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vamos a ver. Oh Padre Celestial, damos gracias, Señor, por
tu gracia y tu misericordia, oh Dios. Damos gracias, Señor, por otro día de vida, Señor, que podemos darte honra y gloria, oh Dios. Y te rogamos ahora, Señor, en estos momentos, Señor, aquí que estás con nosotros, que tú prepares nuestros corazones, que tú abres nuestros ojos, oídos, nuestras mentes, oh Dios, para recibir tu palabra, oh Dios. Que tu Espíritu, Señor, intervenga en nuestros corazones, que ayuda a aplicar la palabra que se predica esta tarde en nuestras vidas, oh Dios, para la honra y gloria tuya, Señor. Usa mis labios, mi boca, oh Dios, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, oh Dios, para la honra y gloria tuya. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pablo ha venido diciendo a los de la iglesia de Corinto, un poquito de historia aquí porque estamos leyendo el capítulo 10, pero Pablo ha venido diciéndole, escribió esta carta, esta segunda carta a la iglesia que está en Corinto, y en los capítulos anteriores él ha venido hablando sobre vivir de acuerdo a la realidad y poder espiritual y no a la del mundo. De vivir de acuerdo a la realidad y el poder espiritual y no de acuerdo al mundo. A veces es fácil para nosotros olvidarnos, o a veces es fácil pensar de que nosotros estamos viviendo solamente a través de nuestras propias fuerzas. Que yo puedo disciplinarme por medio de tácticas o de costumbres o prácticas a vivir la vida cristiana y pensamos que es algo que se puede cumplir naturalmente en este cuerpo. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que es algo espiritual. Es a través del poder del Espíritu Santo que podemos andar en esta vida cristiana, que si es de parte de nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir con la palabra de Dios, pues somos pecadores. Y Pablo comienza aquí en el capítulo 10 a tratar el problema, o sea que cambia aquí en el capítulo 10 donde empezamos a leer, él cambia de ese tema de vivir espiritualmente y no en el mundo, cambia al tema y empieza a tratar el problema de los falsos apóstoles o falsos maestros. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Qué es esa transición que él hace? Porque nosotros vivimos de acuerdo de las reglas que nosotros hemos aceptado en nuestras mentes. Nosotros vivimos, si yo decido, bueno, yo quiero ser un atleta. ¿Qué hace un atleta? Decide que se va a despertar temprano, que va a ir al gimnasio, que va a comer comidas saludables, que no va a meter en su cuerpo sodas, ni cosas, ni mucho azúcar, y cosas así, y por su propia fuerza, por su propia voluntad, intenta hacer estas cosas. Pero Pablo, él ha venido diciendo en los capítulos anteriores que la vida es espiritual y tenemos que vivir a través del poder del Espíritu Santo, pero él cambia y habla de los falsos maestros, porque los falsos maestros enseñan cosas que no son verdad y son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y por qué esa transición? ¿Cómo se conecta todo eso a la mente que venimos hablando? Porque Pablo reconoce que es una guerra para la mente. Y si estamos aprendiendo cosas que no son verdaderas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, nos vamos a llenar de métodos o de rituales que nos hace pensar que estamos cumpliendo en sí o llenándonos de méritos en los ojos de Dios. Espiritualmente tenemos que discernir. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir la palabra de Dios. Y necesitamos hombres fieles como el pastor Ray, como hombres como el apóstol Pablo, hombres fieles con sana doctrina que nos enseñe cómo a caminar, cómo a luchar en esta vida cristiana. Pero los falsos maestros indoctrinan nuestras mentes
con cosas alternas. ¿Alternas? Creo que son. A la palabra de Dios. Y si no tenemos la verdad, y si no tenemos el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, nos llevan por cualquier camino. Y ni siquiera nos damos cuenta que andamos mal. Entonces, él está aquí tratando a los falsos apóstoles o maestros que habían llegado a Corinto. Estos falsos maestros, primeramente, se estaban oponiendo a Pablo y estaban tratando de difamarlo o de hacer a la gente dudar de su apostolado. Usted ha leído en la Biblia que Pablo tenía que defender su apostolado. ¿Así se dice? ¿Su apostolado? Sí. O sea, su apostolado a las personas. ¿Por qué? Porque el título de apóstol lleva en sí la verdad. Se sabe que ellos hablaban y eran portavoz de Dios. Por eso tenían señales y milagros, porque confirmaba que el que hablaba de parte de Dios. Entonces, Pablo tenía que tratar este tema con los falsos profetas o falsos maestros, y tenía que defender su testimonio, tenía que defender su autoridad apostólica. Y miramos aquí en el versículo 1 y 2, vemos la humildad de Pablo en los primeros dos versículos. ¿Qué dice él? Dice: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre. O sea, Pablo les está rogando a ellos, y por la mansedumbre y benignidad de Cristo. Usa esas palabras que son palabras tiernas. Él dice: les ruego. Usa la palabra mansedumbre y benignidad. Dice, tenemos que recordar que cuando estamos enfrentando al mundo, porque estamos hablando de una batalla para la mente cristiana, la batalla para nuestras mentes. El enemigo quiere que nosotros aceptamos cosas que la palabra de Dios dice que no debemos de aceptar. Y tenemos, a veces, yo sé que me ha sucedido a mí, que a veces entramos en conversaciones o en argumentos con personas que no son cristianas, o quizás también con otros cristianos que tenemos puntos de vista diferentes. Y tenemos que ser benignos, no sé cómo se dice. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes cuando tenemos estas conversaciones. Sabemos que estamos en lo cierto si andamos en la palabra de Dios, pero no es para nosotros agrandarnos a nosotros y no hablar con estas personas en humildad y con amor. Pero a través, no solo eso, él habla de mansedumbre. Tenemos que ser mansos, pero no mensos, como dice. Right? Él dice, mira el uso de las palabras que él usa en estos versículos. Mansedumbre, él dice: los ruego por la mansedumbre, la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Soy humilde cuando estoy con ustedes, pero osado. ¿Qué significa la palabra osado? Atrevido, right? La palabra atrevido, que para mí, cuando uno, su segundo idioma es español, yo oigo la palabra atrevido y me recuerdo de mis padres, atrevido, right? Pablo está diciendo: yo soy bien humilde cuando estoy delante de ustedes, pero atrevido cuando estoy ausente. Y eso a mí me suena un poquito funny, gracioso. Me suena un poquito gracioso. Cuando no estoy con ustedes, soy un poco más atrevido. O sea, por la carta, él está un poco más atrevido cuando él está ausente. Pero ¿qué está diciendo él? Él dijo: ruego pues, en el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado
con la confianza que me propongo proceder. Él está humilde y les está escribiendo a ellos y le está diciendo, espero que me reciben aquí humilde lo que les estoy escribiendo, para que cuando estoy con ustedes no tengo que ser tan osado con ustedes. Mira, me hace recordar también siempre historias de los padres. Se lo voy a decir por las buenas, pero si no hace lo que digo, vamos por las malas. Right? Me va a jalar los oídos. Pero Pablo dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Entonces Pablo aquí está hablando y se está defendiendo, quiere que aceptan lo que él les está escribiendo, lo que él está diciendo. Él está humilde, pero está hablando con autoridad. Y dice que aunque no estoy ahí, cuando estoy ahí voy a hablarle con autoridad. Pero él dice que hay unos que consideran, estos son los que acusaban a Pablo y acusaban que no era apóstol. Dice que hay unos que consideran como si anduviéramos según la carne. O sea, que piensan de Pablo que él está andando según el mundo, según su capacidad física. La carne, sabemos que la carne en la Biblia también habla de la vida pecaminosa, pero aquí está hablando del físico, que anduviéramos según la carne. Y miren el uso de la palabra carne en estos versículos. Mira el versículo 3. Dice pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Vamos a entrar un poquito a estos versículos. Vemos la palabra carne aquí y lo que Pablo está refiriendo es a lo físico, right? A la vida física. Pablo demuestra, está tratando de mostrar, hablamos de la batalla, right? De la batalla para nuestras mentes. Sabemos que vivimos aquí físicamente y él demuestra aquí que esta batalla es una batalla de la mente, es una batalla física, pero es una batalla de la mente. Mira el uso de las palabras que él usa ahí. En el versículo 5, dice, en el versículo 5 dice, se me fue el versículo, destruyendo especulaciones y razonamientos que se levantan contra conocimiento de Dios. Nos dice que nuestras armas no son según la carne y dice que hay que destruir especulaciones y razonamientos que se llevan y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pablo está diciendo que la lucha aquí es mental. ¿Por qué es peligrosa la guerra mental? Especulaciones, razonamiento, conocimiento, pensamiento, son términos que se tratan de la mente. Es una guerra para la mente del creyente. Si miramos a la guerra se pelea así convencionalmente con armas y con pistolas y balas y cohetes, pero también se pelea mentalmente. Si los soldados ven que su enemigo tiene un gran número más grande que lo que ellos tienen, ¿qué pasa con ese soldado? Se desanima. Sabemos que hay operaciones militares que pelean psicológicamente. Mi primo, él estaba con los Marines hace mucho tiempo, que Ray lo conoce, y era entonces cuando estaba el dictador de Panamá, Noriega, que habían ido soldados de aquí para ir a capturarlo. Y se enteraron de que él detestaba la música rock de los Estados Unidos.
¿Y qué pasó? Estos soldados fueron, él buscó refugio en el embassy, ¿cómo se dice? En la embajada allá en Panamá. Y claro, los soldados no pudieron entrar así a la embajada porque por razones obvias. Pero lo que decidieron hacer era ponerle música rock en parlantes a la embajada 24 horas al día. ¿Qué estaban logrando hacer esos soldados? Estaban tratando de jugar con la mente del hombre, para volverlo loco, para decir, basta, ya, le entrego, apaguen esa música. Eso es el valor de la mente. Un soldado que va a ir a combate necesita estar disciplinado, necesita la mente fijo en sus generales, en sus oficiales, en su entrenamiento y en todo lo que se ha enseñado para desempeñarlo en el campo de batalla. Entonces, vemos el uso de la palabra carne aquí 3 veces en los versículos, al final del versículo 2 y en versículo 3. Y sabemos que nuestra mente es afectada por nuestra carne. Si no lo cree, mira a su alrededor y trata de ver cuál hermano no tuvo desayuno esta mañana, que se nos ve en la casa. A veces llegamos a la iglesia y si no hemos comido bien, no podemos enfocar nuestra mente en lo que está hablando el pastor. O si estamos enojados o de mal humor, si estamos de mal humor, a veces nuestra mente no enfoca en lo que estamos tratando, lo que tenemos adelante. ¿Sí o no? Entonces, él está diciendo, nuestra carne, nuestro físico influencia nuestra mente. Y Pablo reconoce que la batalla no es solamente de la mente, sino que es de la carne. La carne es gran influencia en la manera en que pensamos. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 3? Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este físico, con su fragilidad y todo lo que trae este cuerpo, no luchamos según la carne. Dice el versículo 3. Notan que Pablo no dice que no luchamos en la carne. Eso no es lo que dice ese versículo. Nosotros sabemos que luchamos en la carne. Los deseos de la carne. Lo que ve nuestros ojos. Lo que toca nuestras manos. Me recuerdo la canción que nos cantaban en la iglesia. Cuidado los ojitos, lo que ven. En la iglesia que me creí en Patterson. Pablo no está diciendo que la lucha, que no luchamos en la carne. Él dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Pablo no está diciendo la batalla no se pelea en la carne. La palabra carne aquí se refiere al cuerpo humano, símbolo del external, pero lo que Pablo está diciendo es que la lucha o el método de luchar, nosotros luchamos contra el enemigo no con nuestra carne, no tratando de buscar en nuestras propias fuerzas, sino que no luchamos según la carne, sino que, en el versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Nosotros no podemos ver la influencia del diablo, nosotros no podemos ver, no nos debemos de exponer a estas cosas que la pornografía, el televisor, las conversaciones que tenemos y tratar de luchar en nuestra carne sobre estas cosas. Es como el soldado que ha abandonado su entrenamiento y trata con solo sus brazos a pelear la guerra. Tenemos que usar nuestras mentes. Pablo está diciendo que nosotros, nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice que no luchamos según la carne, que tenemos armamento
que tenemos un método que es un arma que no es carnal, no es nuestra propia voluntad. No es nuestra propia voluntad, sino que tenemos armas que son poderosas en Dios. Es la palabra clave. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Si yo estoy peleando contra un enemigo, estoy en guerra, y mi enemigo tiene una fortaleza, la fortaleza es un espacio que el enemigo ha capturado y ha puesto paredes, ha puesto armamento, tiene guardias y está preparado para defender y para atacar. Es tierra que se le ha cedido al enemigo y fue capaz de hacer una fortaleza. ¿Y qué necesita uno para ir y destruir una fortaleza? Necesita buen armaje. Porque el enemigo está bien puesto y está bien situado. Y la guerra va a ser difícil. Y necesitamos armamento que son eficaces para tumbar esas paredes. Necesitamos armamento que es eficaz para hacer huir el enemigo. Necesitamos armamentos para que no hayan casualidades a nuestro lado. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros no vamos a destruir estas fortalezas espirituales a través de nuestra propia habilidad. Somos fuertes en Dios, en Cristo Jesús, para tumbar las fortalezas que hemos permitido que el enemigo haga en nuestras vidas. Y todo es a través de la mente, lo que permitimos que nuestros ojos ven. Sabemos que tenemos canales en nuestros televisores que no lo debemos tener. Una tentación que está ahí a nuestro lado, que no lo debemos tener. Sabemos que nuestras palabras, quizás se nos entra la ira y respondemos con palabras de ira a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos. O quizás somos jóvenes, esto es lo que hablamos con los jóvenes. Tengo amistades que sé que no me conducen a una vida que glorifica a Dios. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Permitimos que el enemigo entre y arme fortalezas en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque permitimos estos pensamientos, vemos y nos desensibilizamos sobre estas cosas. ¿Cómo puedo ganar la batalla en mi mente? Miramos el versículo 5, 2 Corintios 10, versículo 5. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En el mismo versículo está. Al final del versículo 5 dice que especulaciones y razonamientos se levantan contra el conocimiento de Dios. Aquí está la clave para nuestras mentes. Para que Dios haga una fortaleza en nuestras mentes, para que nosotros abrimos y permitimos que Dios nos dé las fuerzas para llevar el contrario a esas especulaciones y razonamientos altivos. Eso es en referencia a la carne, en referencia a la mente. ¿Qué son especulaciones? Bueno, no es posible de que Dios haya hecho en 6 días el planeta Tierra. Porque la ciencia dice que, ¿cómo es posible de que alguien va a nacer a través de una virgen? Eso no, la ciencia dice que eso no es. Oh, pero Cristo fue un hombre así como cualquiera. Oh, Mohammed también. Hay múltiples maneras para ir hacia Dios y para estar bien con Dios.
yo soy una buena persona y yo no he matado a nadie. Esos son los razonamientos que oímos en el mundo de hoy. El amor es amor. No importa. Si un hombre quiere amar a otro hombre, amor es amor y mejor amor que odio. Esos son los pensamientos de hoy. Pero para llevar la contraria de esas especulaciones, Pablo, claro, también está hablando sobre los falsos maestros y la doctrina que no es sana. Pero todos esos pensamientos se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, que el remedio o lo que lleva a la contraria a estas cosas es el conocimiento de Dios. ¿Han oído el dicho? No sé si existe en español, pero en inglés es the enemy of my an enemy of my enemy is a friend of mine. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Right? Y aquí el enemigo de especulaciones y estos razonamientos y la mente del mundo es el conocimiento de Dios, porque todas esas cosas se oponen al conocimiento de Dios. Entonces nuestro arma, nuestro amigo es el conocimiento de Dios. Es si lo que se levanta en mi mente pecaminosa son cosas que se oponen a lo que yo conozco de Dios, entonces mi táctica superior de batalla es entrenarme en el conocimiento y lograr conocer más y más a mi Dios y su voluntad. Si queremos guardar nuestras mentes, necesitamos entrenarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierta, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios revela la mente de Dios, nos da sus mandamientos, establece la ley de Dios, es la que revela qué es el pecado. Y si estamos firmes en la palabra de Dios, el enemigo, aunque venga disfrazado, me acuerdo, te conozco bacalao, aunque vengo disfrazado. No sé por qué, aquí me estoy recordando todos esos dichos, no sé. Si estamos firmes en la palabra de Dios, si alguien viene aquí en luz de lo que Pablo está hablando, la mejor manera de reconocer una falsa doctrina o falsa enseñanza es de estar y conocer firmemente la palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza. Los que trabajan en los bancos saben que muchas personas van y llevan dinero postizo, ¿se dice? Falsos. La manera que entrenan a estas personas en los bancos no es de enseñarle todas las variaciones de billetes falsos, porque hay muchas clases de billetes falsos. La manera que los preparan para ver y detectar los billetes falsos es de hacerlos estudiar el billete auténtico de tal manera que van a notar cualquier dibujito o puntico que está fuera de lugar. ¿Entendieron? No es de aprender todas las falsedades para poder contrarrestarlo, sino es de estar tan seguro y tan familiar con la palabra de Dios que cuando algo varíe, sobresale. Entonces nosotros tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios. Mi táctica superior es entrenarme en el conocimiento, lograr a conocer más y más a Dios y su voluntad. El arma más efectiva que destruye fortalezas y toma mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. En la guerra hay casualidades. Hay muertos y hay presos. Entonces, Él nos dice aquí al final del versículo 5 que tenemos que poner todo pensamiento, hablando a la mente. ¿Dónde pensamos nosotros? Yo a veces pienso con la barriga, cuando tengo hambre. Pero tenemos que pensar con la mente.
poniendo todo pensamiento en cautiverio, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Si yo no estoy saturando mi mente con la palabra de Dios, si no sé lo que Cristo me ha mandado, ¿cómo lo puedo obedecer? Necesito saber lo que Él manda. Recuerda la respuesta de Cristo cuando le preguntaron sobre cuál era el mandamiento más importante. ¿Qué responde Él en Mateo 22? Dice, y Él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué sale del corazón? Los deseos. Right? El corazón es un símbolo de nuestros deseos, de nuestras emociones. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Mi ser, mi vida. Y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Pablo exhorta a los Efesios, y vamos terminando aquí. Efesios capítulo 6, del 13 al 17, yo lo leo rapidito. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Nos llama a la firmeza. Dice que hay una armadura. Vamos a ver la armadura, hablando en términos de la mente. Versículo 14, Efesios 6, 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Nuestra cintura armada con la verdad. ¿Dónde conocemos la verdad? Conocemos la verdad en la Biblia, en la palabra de Dios, pero la guardamos en nuestras mentes, saturado de la verdad de Dios, ceñido la cintura, revestidos con la coraza de la justicia. Estas son cosas que suenan como que se cumplen así en la carne. ¿Voy a yo conseguirme una coraza que dice la justicia y me la voy a poner aquí? Estas son defensas que el Señor está diciendo, arma tu mente con mi palabra, revestidos de la coraza de justicia. De nuestra mente salen nuestras acciones. Sobre todo, versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, con él podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que someter nuestros pensamientos y nuestras mentes a Dios. ¿Y cómo puedo pensar de la manera que agradezca a Dios? Nuestro hermano leyó los versículos antes de comenzar el servicio. Buscamos a Romanos 12, versículo 1 y 2 y con esto terminamos. ¿Cómo puedo pensar de la manera que agradezca a Dios? Romanos 12, 1 y 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificio es morir. En el contexto bíblico, el sacrificio se ofrecía a Dios. Se mataba la oveja perfecta, se mataba la oveja, se daba el sacrificio de sus primeros frutos al Señor. Y Él dice que sus cuerpos sean sacrificio vivo y santo, que dé su cuerpo a morir, que deja que esta carne y sus deseos mueran, para que seamos un sacrificio aceptable a Dios. Recuerda que el sacrificio aceptable a Dios era la ovejita perfecta, ¿no? Sin mancha. Que nuestro cuerpo sea sin mancha, un sacrificio aceptable a Dios, que es culto racional de ustedes. Versículo 2, y no se adapten
a este mundo. Sino, mire lo que dice, que el contrario de adaptarse a este mundo es transfórmese mediante la renovación de su mente. Que nuestra mente sea renovados para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, transformados por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para llevar la contraria a este mundo, que busca y batalla para nuestra mente, que quiere convencer nuestra carne que el mundo ofrece mejor que lo que ofrece Cristo. Y tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar. Necesitamos destruir aquellas fortalezas a través del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos destruir las fortalezas que hemos permitido al enemigo obtener porque hemos aceptado lo de este mundo en nuestras vidas y en la manera de pensar. Necesitamos llevar honra y gloria a Dios en nuestros pensamientos y en lo que permitimos entrar en nuestras mentes y tenemos que domar nuestras acciones a través de mentes que han sido transformadas y renovadas por el Espíritu Santo, que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a ver. Oh Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Damos gracias a Dios por tu Espíritu, oh Dios, que nos regenera, que nos sostiene, que revela, Señor, tu palabra a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has dado de regalo a tu iglesia, a hombres fieles a tu palabra, que dividen la palabra de Dios correctamente, oh Dios, que nos enseñan las verdades de tu palabra. Padre, rogamos, oh Dios, que en nuestros corazones, en nuestras mentes, oh Dios, que tú nos exhortas, oh Dios, a llenarnos del conocimiento de tu palabra, de llenarnos del conocimiento de tu voluntad, oh Dios, y que seamos renovados a través de nuestra mente transformada, oh Dios, por tu Evangelio, por el Espíritu Santo, oh Dios, y podemos buscar aquello aceptable, lo que es perfecto, lo que es bueno ante tus ojos, oh Dios, para que el enemigo no entre sin detectarse. Oh Dios, para que podamos detectar al enemigo desde lejos, Señor, y desde lejos, oh Dios, emplear ese armamento que tú nos has dado en la palabra de Dios, para la honra y gloria de tu nombre, Señor, para poder librar a aquellos cautivos, Señor, al mundo, para que nuestro general, Cristo Jesús, libere a aquellos perdidos, Señor, para la honra y gloria tuya.